Estimados y estimadas, bienvenidos, bienvenidas sean a la última sesión de nuestra asignatura. El día de hoy vamos a trabajar con la planeación didáctica. Esta puede tener diferentes denominaciones: planeación didáctica, secuencia didáctica, avance programático. En cada institución se le otorga un nombre distinto. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el enfoque con el que se aborda teóricamente pues, el currículo de cada institución educativa. Evidentemente, al cambiar el enfoque teórico, pues van a cambiar los conceptos que se manejan dentro de la constitución o la materialización de ese enfoque, ¿no? Entonces, la semana pasada, la sesión pasada, estuvimos hablando acerca de la construcción de las unidades de aprendizaje y cómo es que íbamos construyendo justamente el aprendizaje, o por lo menos diseñábamos el aprendizaje que buscábamos alcanzar. En este sentido, el día de hoy lo que tenemos que hacer, o digamos que nuestro propósito será que ese aprendizaje que diseñamos justamente baje, ¿no?, a la realidad en el aula y que por supuesto esté conectado con lo que tenemos pensado. Vean cómo hay una secuencia en donde nos ubicamos en lo que la universidad espera que nosotros hagamos como profesores y profesoras, diseñamos lo que creemos que realmente podemos alcanzar y cómo lo podemos alcanzar, y posteriormente planteamos pues los pasos que vamos a dar justo para alcanzar esa unidad de aprendizaje. Entonces, bueno, dicho esto, recordarán que la sesión pasada yo les mostraba pues esta secuencia temática que yo había diseñado para una clase, y entonces pueden ustedes ver aquí, incluso fuimos avanzando cómo bajamos del análisis a esta competencia específica para la primera semana y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que noten es que vamos a ubicarnos ya en la competencia o la unidad de aprendizaje específica para esta semana, y entonces vamos a observar que lo que nos proponemos es que el estudiante reconozca la parte teórica conceptual, comprenda las lecturas, ¿no?, que le vamos a dar, y que reflexione sobre hacia dónde se va a mover este tema y pues cuál es el papel que juegan los agentes educativos en el tema de la evaluación. Dicho esto, hay que decir que la secuencia o planeación didáctica tiene también su propia estructura. Y entonces tendríamos que comenzar pensando en que cada clase va a tener una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de cierre. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, pueden observar, esta es la primera semana del curso, por lo tanto, en mi fase de inicio, yo lo que pongo es que pues se van a hacer los encuadres del curso, ¿no? Voy a explicarles cómo se va a trabajar, la forma de evaluación, etcétera, y que además pues se va a plantear o se va a poner en marcha un diagnóstico para ubicar cómo van, cómo vienen, qué conocimientos tienen sobre los temas. En este caso, como es una clase de posgrado, bueno, este diagnóstico va más enfocado hacia sus personalidades, qué es lo que esperan aprender, etcétera. Porque al final el diagnóstico pues es una forma de evaluación que nos va a dar información que nos sirva para poder llevar en buenos términos la asignatura. Y entonces aquí cada uno de nosotros, de nosotras, deberíamos tener la capacidad de decidir qué necesitamos, ¿no?, qué información necesitamos para que esta clase sea efectiva. Entonces, bueno, en este sentido, les decía yo, lo que realmente estoy buscando, pues es sus personalidades, sus intereses, qué es lo que, para qué creen que ellos van a utilizar esta asignatura en un futuro o cómo podrían pensarla dentro de sus propias experiencias profesionales, ¿no? Entonces, hacemos el encuadre del curso, que es la fase de inicio, y a partir de ahí hacemos las presentaciones, pero estas presentaciones yo las detono con estas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo percibo la asignatura? Las tres primeras tienen que ver con sus personalidades y sus intereses, y la última tiene que ver con qué esperan de la materia, ¿no? Y entonces con esto yo obtengo la información para poder guiar las actividades, la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Aquí aparece ya un concepto que es importante, una idea que creo que es importante que tengamos clara. Una vez que yo tengo la unidad de aprendizaje determinada, ¿cuáles van a ser los pasos que voy a dar para que esa unidad de aprendizaje se logre? A eso le vamos a llamar estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Esto a la par va, digamos que, colocado en la estructura de una planeación, que es introducción o fase de apertura, desarrollo y fase de cierre. Entonces, esa estrategia yo la tengo que pensar en estas tres fases. A su vez, la estrategia se va a incluir o integrar, mejor dicho, por actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje. Es lo que va a hacer el estudiante y lo que va a hacer el profesor, ¿no? La actividad de enseñanza es lo que hace el profesor y la actividad de aprendizaje es lo que hacen los estudiantes. Y cada una de estas actividades, a su vez, va a tener recursos o materiales didácticos, que son los documentos, los recursos con los que el estudiante va a interactuar para poder cumplir lo que se le está solicitando. Vean cómo todo está encadenado. Entonces, yo tendría que empezar reconociendo y comprendiendo para terminar reflexionando en esta clase, ¿no? Esto lo voy a acomodar en una estrategia que se establezca a partir de introducción, desarrollo y cierre. Y las actividades tienen que ir pensadas para que se activen los procesos o las acciones de reconocer, comprender y reflexionar. Para cada una de esas actividades, ojo, las actividades es lo que nos importa, porque con las actividades es con lo que nosotros vamos a procesar la información y a lograr estos, valga la redundancia, estos procesos que ya hemos establecido en nuestra unidad de aprendizaje. Para cada actividad voy a seleccionar también recursos que sean útiles para que se pueda llevar a cabo. A veces se nos va, digamos que perdemos la atención en la actividad y ponemos más atención en el recurso. Y entonces, por ejemplo, podemos decir, es que este libro está muy bueno. El libro puede estar muy bueno, pero no importa el libro en sí, sino qué vamos a hacer con ese libro. Entonces, la actividad es la que tiene que estar pensada antes del recurso, porque normalmente pensamos el recurso, lo queremos llevar a clase, pero eso no significa que el recurso por sí solo nos va a dar el resultado que estamos esperando, sino que tenemos, digamos que el trabajo del profesor o la profesora es precisamente diseñar la actividad, el proceso que se va a llevar a cabo con ese libro, la interacción, el tipo de interacción, para que logremos el resultado que tendría que ser reconocer, comprender o reflexionar. Espero haberme explicado con esto porque puede llegar a ser un poquito confuso, pero aquí creo que lo importante y lo que se debe rescatar es que en donde entra la parte creativa del profesor o la profesora es en el diseño de las actividades que van a lograr o van a permitir que se logre la unidad de aprendizaje. Los recursos pueden ser diversos, pueden ser muchísimos, claro. Si hemos encontrado o hemos diseñado un recurso que consideremos muy valioso y que podamos emparejar a nuestra actividad, excelente, pero el recurso no es lo más importante. O sea, por ejemplo, en una clase no es más importante que vean una película lo que van a hacer con la película. Lo importante es qué van a hacer con esa película, porque eso es lo que va a activar el proceso que estamos esperando dentro de la unidad de aprendizaje. Entonces, bueno, dicho esto, nos planteamos esta unidad, esta fase, ¿no?, de introducción y posteriormente ya entramos en fase de desarrollo. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero primero? Pues que recuperen conocimientos que ya tienen, ¿no? Y entonces para esto yo voy a utilizar una actividad de preguntas detonantes, se llaman. La idea es lanzar estas tres preguntas, dialogarlas brevemente. Yo aquí le doy un tiempo de 50 minutos, dialogarlas, ¿no? Es ver y que esto sirva como para que en la interacción vayan recordando, vayan recuperando, escuchando de sus compañeros y compañeras y que esto nos ponga un escenario que nos permita comenzar a trabajar con un cierto nivel de conocimientos. Ya aquí estoy en fase de desarrollo. Mi fase de apertura o de introducción pues es el encuadre, el conocernos, porque reitero, esta es la primera clase. Otra actividad es, bueno, pues yo voy a arrancar porque estoy buscando que reconozcan, ojo, reconozcan las partes teóricas y conceptuales, por eso hago esta recuperación de conocimientos. Luego voy a hacer un anclaje epistémico para la evaluación en la educación y entonces mi actividad es que yo le voy a pedir que los estudiantes, en su actividad de aprendizaje, que los estudiantes hagan lectura de un texto para posteriormente plantear una reflexión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer mientras los estudiantes están haciendo esto? Bueno, pues yo voy a conversar, a conversar con los equipos, con los estudiantes, atender dudas, conducir sus ideas, todo esto con la intención de construir canales de comunicación y mensajes expositivos.
Para esto yo seleccioné un recurso, un material que es este texto de Murillo, ¿no? Y entonces, además, yo declaro que voy a utilizar pues, los textos electrónicos, un equipo inteligente para que ellos puedan leer el libro, hojas y lapiceros, pues para que puedan construir su reflexión. Y entonces vean cómo en esta actividad yo estoy reconociendo conceptos y reflexionando. O bueno, es lo que estoy buscando que se haga. Por eso mi actividad plantea una lectura sobre enfoques epistémicos, que es la base teórica, y luego una reflexión. En el proceso yo los estoy llevando a reflexionar. Vean cómo todo está anclado, evidentemente, a mi unidad de aprendizaje. Otra actividad es, bueno, aquí fíjense, esto es interesante porque esta clase, si se acuerdan, yo les comentaba que está compuesta por 2 sesiones, porque en esta materia nosotros tenemos 2 sesiones por semana, entonces son 2 sesiones, una semana. Estas primeras, de la A a la C, son el primer día de clases, que nada más tenemos 3 horas. Pero en la segunda sesión tenemos más horas y aquí lo que vamos a hacer es otra vez a inicio o apertura, recuperar los conocimientos de las clases pasadas. ¿Ok? Y entonces aquí lo que les voy a pedir es que en colectivo reflexionen lo elaborado en la sesión anterior. ¿Cómo? Pues les voy a lanzar estas preguntas, ¿no? ¿Cambió algo en mi forma de entender, pensar la evaluación? ¿Cómo o por qué? Y entonces con esto preparo el terreno para la nueva sesión, trayendo o anclando, ¿no? Conectando lo que se aprendió en la sesión anterior. Luego, bueno, ya tenemos una base epistemológica sobre la evaluación. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es tipificar la evaluación, porque ya estamos entrando al terreno de lo conceptual. Y entonces mi actividad de aprendizaje es que individualmente reflexionan sobre lo expuesto en la sesión anterior, considerando sus contextos, sus investigaciones las prácticas laborales, y construyen un breve texto argumentativo teniendo como eje central las prospecciones y reflexiones que merecen la calidad educativa, su evaluación y la mejora. Además, bueno, yo estaré apoyando a la solución de las dudas, expresando ideas y conduciendo las afirmaciones. Para esto específicamente hay un texto de evaluación del aprendizaje, es una tipología que hace la UNESCO y que entonces lo que estoy buscando es que conecten el enfoque epistémico que vimos en la sesión anterior con la tipología y que esto lo puedan conectar con sus prácticas docentes o su experiencia laboral o su experiencia educativa, ¿no? O académica. Entonces, el resultado, digamos, es un breve texto en donde argumentan con relación a cómo mejorarla, cómo esperan que se transforme en un cierto tiempo, cómo llevarla a otro terreno, ¿no? Cómo estarían comprendiéndola de manera aplicada. Luego, una reflexión en torno a la evaluación de la educación. Aquí les estoy dando, si se dan cuenta, 2 horas. Y aquí lo que tienen que hacer es un trabajo en equipo en donde van a seleccionar alguno de los textos que les estoy poniendo como opciones y hacen una lectura crítica. Vean, recuérdense que todos estamos sujetos a reconocer, comprender y reflexionar. A eso estamos sujetos, ¿no? Y entonces, de esta lectura crítica, después de haber dialogado en equipo, pues presentan a modo de exposición lo que leyeron, ¿no? Mientras, bueno, pues vamos apoyando en la solución de las dudas, vamos acompañando a los equipos y entonces también les doy como material este libro que pueden ellos descargar y de los cuales tienen que repartirse estas 4 lecturas. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo las actividades se van conectando. Ahora, ¿se acuerdan que nuestro último verbo es el comprender? Mi fase de cierre, diálogo para el coaprendizaje. ¿Cuál es la actividad? Individualmente reflexionan sobre las exposiciones y elaboran un texto argumentativo en el que expresen las principales conclusiones personales y planteen preguntas para la reflexión grupal. Aquí ya estoy haciendo el cierre de la semana 1. Y entonces aquí lo que podemos ver es que la intención es poder lograr a esta fase de reflexión sobre los aspectos teóricos de la evaluación. Y entonces de esta forma, semana con semana, lo que vamos haciendo es irnos enganchando, anclando, conectando con la manera en la que hemos diseñado nuestra unidad de aprendizaje para que de esta forma todo vaya cobrando sentido en nuestras actividades. Y claro, a este conjunto de actividades, reitero, les vamos a ir uniendo una serie de recursos o de materiales didácticos
que les permitan, que permitan la interacción con los estudiantes y esto logre que la actividad se genere o se lleve a cabo y a su vez que lo que yo me he propuesto en la unidad de aprendizaje se logre, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver distinguir, revisar y argumentar. Y distinguimos, ¿qué vamos a distinguir? Las problemáticas de la evaluación en el país y la forma en la que ha sido resuelta hasta el momento. Vamos a revisar los distintos ejercicios de evaluación y vamos a buscar que argumenten sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo con el cómo se ha hecho. Nuevamente, fase de inicio. Yo suelo arrancar mis fases de inicio con preguntas detonadoras. No es la única forma. Ustedes en Internet fácilmente pueden buscar formas de abrir una clase, ¿no? Y puede ser de manera expositiva. A lo mejor ustedes plantean el tema como el tema base, ¿no? Las características más importantes del tema a partir de una exposición, una clase magistral. Tal vez las preguntas como yo lo planteo. Puede haber estrategias rompehielo, dependiendo de cómo es que ustedes estén diseñando. Reitero, esta es la parte creativa. Aquí es en donde se carga el trabajo del docente, de la docente, porque técnicamente lo que nosotros estamos creando son caminos para que las y los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, aquí yo les aconsejo que siempre piensen en cómo han aprendido ustedes. O sea, por ejemplo, a lo mejor en su experiencia hay un tema, el tema de derechos humanos, ustedes lo aprendieron mejor revisando casos prácticos. Ah, bueno, pues entonces piensen cómo ha sido su proceso e intenten plasmarlo en su planeación o en su secuencia. Otra también que deben pensar es si a las personas a las que les están enseñando tienen bagaje jurídico, por ejemplo. Si no lo tienen, pues bueno, a ver, ¿cómo le podría hacer para que una persona que no tiene un marco conceptual bien establecido aprenda esto, ¿no? Entonces, todas estas preguntas las tenemos que estar haciendo conforme vamos avanzando. Aquí, por ejemplo, tenemos otra actividad ya en el desarrollo, que es de tipos de evaluación, porque justo vamos a revisar los casos en México, ¿no? Y entonces aquí estoy esperando que ellos tomen notas. Esta es una exposición mía, ¿no? Y ellos van tomando notas sobre los conceptos y van buscando cómo se interactúa estos nuevos conceptos con la clase anterior. Aquí tenemos una continuación de esta misma. Aquí yo he decidido, en esta planeación yo decidí que este tema tiene peso, entonces lo voy a trabajar con más de una actividad. Y aquí lo que les estoy pidiendo es que ya lean un texto, un material, y que elaboren un cuadro sinóptico, que esta es la forma en la que yo voy a buscar que ellos distingan. ¿Por qué? Pues porque los cuadros sinópticos son gráficos de descripción o resumen, que nos permite precisamente hacer distinciones entre un tipo u otro. Con eso cerramos la primera sesión, que además es cortita, tenemos poquito tiempo en esa primera sesión, y entonces la segunda sesión hacemos nuevamente nuestra recuperación de conocimiento como fase de inicio. Reitero, esta es mi forma de iniciar, y arrancamos con reflexión en torno a la evaluación. Y entonces, nuevamente aquí hay una exposición y así de manera consecutiva, lo que vamos haciendo es ir desarrollando actividades que permitan lograr nuestra competencia. Ahora, aquí hay algo que es muy importante. A la par de que nosotros vamos diseñando actividades y conectando materiales o recursos didácticos, tenemos que ir pensando, a ver, de esta actividad, ¿qué es lo que ellos o ellas me tienen que entregar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que me va a demostrar no solo que lo hicieron, sino que me va a demostrar que lo que yo espero que ellos logren sea observable, ¿no? O sea, que yo pueda observar que ellos realmente lo lograron. Por ejemplo, a ver, vamos como con más calma. Recordemos, aquí lo que nosotros queremos es que los estudiantes reconozcan y comprendan. Mi primera actividad de la sesión 1 tiene que ver con, vamos a la C, tiene que ver con los anclajes epistémicos. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy buscando es que ellos reconozcan las bases teóricas y conceptuales sobre la evaluación, pues la base, digamos que la base más general es la epistemología con la que se diseña la evaluación, ¿no? O sea, es como lo que precede a la teoría y al concepto, pues es la epistemología, el enfoque epistemológico desde donde se produce, ¿no?
Entonces, por eso arranco teóricamente de ahí. Ahí vean cómo yo organicé los contenidos, ¿no? Esos son los contenidos, son los temas, ¿no? Que vamos a revisar en la clase. Porque acuérdense que esos temas los tenemos acá. Definiciones de evaluación, modelos de evaluación, etapas de la evaluación. Ahora, ¿qué sucede? Que yo dije, bueno, no los voy a ver así como están en la lista, sino que voy a entrarle desde aquí, desde los modelos, para poder empezar a dialogar sobre definiciones y cerrar con las etapas. Entonces, ¿por qué con los modelos? Porque los modelos evidentemente me dan cabida a poder platicar, dialogar, traer a la clase esta cuestión de los diferentes enfoques epistemológicos, ¿no? Que reitero, para mí, en el orden en el que yo concibo que esto se aprende, primero tendríamos que ver de dónde viene, luego cuáles son las teorías, cuáles son los conceptos principales, ahí ya con relación a la evaluación, y después podemos ir como desglosando, desmenuzando sobre los modelos y las etapas, porque entonces ya los estudiantes y las estudiantes ya sabrán que no hay una sola forma de hacer evaluación, sino que tenemos diferentes formas y de acuerdo a esas posiciones, pues vamos a tener diferentes modelos y diferentes etapas, ¿no? Entonces, dicho esto, como yo caigo en eso, en esta actividad en donde ellos van a tener que hacer una lectura, generar una reflexión que posteriormente la van a dialogar en clase y que con eso yo estoy buscando que ellos reconozcan, comprendan, ¿no? Porque para poder dialogarlo en clase, pues necesitan hacer una comprensión previo, tienen que generar una reflexión, que además es algo que también lo solicito. Bueno, a ver, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que realmente están logrando esto? Claro, en la presentación que van a hacer frente al grupo y en el diálogo que van a detonar, ¿no? Ciertamente, entonces esto yo lo puedo considerar para ser evaluado, pero pues como no, como simplemente se va a hacer es una cuestión de exposición, ¿no? Como de participación en el aula, ¿cómo lo registro y lo guardo como una evidencia? Entonces, bueno, a ver, yo por ejemplo lo que hice aquí fue poner, sí, la presentación grupal es una cuestión que se tiene que evaluar, pero yo necesito tener una evidencia de eso para incluso poder hacer adecuaciones, correcciones, poderles decir, a ver, esto que tú escribiste está bien, pero te aconsejo que agregues esto, o te faltó esta parte, o etcétera. Entonces también esto tener una evidencia física. Y entonces, por ejemplo, como yo aquí les estoy pidiendo que hagan una lectura, que después hagan una reflexión y que esto lo conviertan en una presentación, entonces yo quiero pedir esta narrativa de reflexión personal como una evidencia. ¿Qué significa esto? Esto es a lo que nosotros vamos a llamar evidencia o producto de aprendizaje. Cada actividad, una vez que el estudiante interactúa con el material, tendría que dejarme un producto de aprendizaje. ¿Todas las actividades requieren esto? No, tiene que ver con tu diseño. Por ejemplo, ustedes pueden ver que mis actividades de apertura, pues no piden evidencia, pero tampoco lo evalúo. Si no hay una evidencia, yo no evalúo. Esto es una cuestión de ética, ¿no? Porque ¿cómo puedo evaluar algo que no tengo, que no he manifestado de ninguna forma? Entonces, pues aquí no tengo una evidencia para esta actividad, pero tampoco lo voy a evaluar. En esta, por ejemplo, ya estoy pidiendo una serie de preguntas que espero que ellos generen a partir de una narración personal. Bueno, aquí sí tengo una evidencia, entonces esto sí lo evalúo. Y entonces de esta forma ustedes pueden observar que siempre va a haber una correlación entre actividad, material, producto o evidencia de aprendizaje. Y entonces aquí aparece otra, digamos que una planeación que va en paralelo, que es la planeación de la evaluación. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a tener evaluaciones, si se dan cuenta, evaluaciones por clase. Y a eso se le va a llamar evaluación formativa. Entonces, esta evaluación, hay muchos tipos de evaluación. No me voy a meter en eso, seguramente ya lo revisaron en otras clases, pero yo usualmente utilizo la evaluación formativa, la evaluación sumativa, y otro tipo de evaluación que tiene que ver con el quién lleva a cabo la evaluación, que es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. ¿Qué significa esto? Que hay productos en donde yo soy quien va a evaluar. Hay otros productos que se van a evaluar entre el grupo.
Y hay otros más que van a evaluarse ellos mismos. Entonces, conforme vamos avanzando en las clases, yo voy generando una evaluación que va sumando los puntajes que ellos van generando a lo largo de su curso. Entonces, por ejemplo, si en esta actividad, ellos a lo mejor esta actividad tiene, en todo el curso tiene, ¿se acuerdan que nosotros normalmente hacemos estas escalas en donde decimos tareas y participaciones, 20%, asistencia, 10%, y el trabajo final, 50%, ¿no? Y entonces, de ese 40%, de ese 30% de tareas y actividades, este alumno, al hacer esta actividad adecuadamente, sumó 3 puntos, ¿no? O 3% de ese 30%. Y entonces lo que voy haciendo es que a lo largo de todo el semestre vamos evaluando y vamos haciendo esa sumatoria que se va generando conforme se va dando el curso. Ahora, yo lo que les aconsejo es que ustedes piensen en un producto final para entregar que integre todo lo que se hizo en el curso. Por ejemplo, puede ser un caso problemático a resolver, puede ser la solución de un proyecto. El caso es que todo lo que se vio en la materia se puede evaluar al final, ¿no? Con un solo producto final. Y entonces, por ejemplo, yo les quiero mostrar en este caso. En este caso, yo les pedí un producto final en donde ellos tienen que generar, bueno, es un producto final en dos niveles. Por un lado, hacen una propuesta de una evaluación, ya sea una evaluación para una institución, para estudiantes, ¿no? De aprendizajes. Ellos tienen que generar una propuesta de evaluación, presentarla ante el grupo, ¿no? De forma, de manera oral, la comunicación oral, y además tienen que generar un examen final, ¿no? Que tiene que ver con responder una serie de preguntas y ese es el producto final. Si se dan cuenta, está dividido en dos. Un examen final, breve, y un proyecto final que tiene que ver con aplicar todo lo aprendido, generando su propia evaluación, su propio diseño de evaluación. Acuérdense que esta materia pues, es evaluación del proceso educativo. Entonces, ahí es en donde yo estoy esperando que ellos logren aplicar todo lo que vimos. Y entonces, de esta forma, el proyecto se convierte en el otro 50%, ¿no? ¿Cuánto obtuvieron de ese 50%? Y de esa forma, aquí, por ejemplo, pueden ver, yo a las actividades les puse el 60 y al examen o a la evaluación final le puse el 40. Entonces, todas las actividades que van realizando van sumándoles puntos a lo largo de la clase, del bloque, para poder llegar a este 60. Y su proyecto final, que integra todos los contenidos, va a tener un valor del 40. Y entonces con esto ellos al final pueden llegar al 100%. Yo para esto normalmente utilizo rúbricas o utilizo listas de cotejo, por ejemplo, para determinar que el estudiante entregó todas sus actividades, una listita de cotejo en donde tengo en una columna las actividades que se van a entregar durante toda la clase y otras dos columnas que dicen sí y no, ¿no? Y puntaje, la última columna es puntaje obtenido. Y entonces, bueno, entregó la narrativa personal, sí, ¿qué puntaje obtuvo? Y así sucesivamente se va llenando las columnas y ese es el puntaje que equivale al 40. Y para el producto final, elaboro una rúbrica en donde planteo, a ver, si utilizó las referencias y las citas adecuadamente, tantos, es el máximo puntaje. Si no las utilizó, el mínimo. Y ahí puedo tener una escala intermedia. Si expuso de forma elocuente, el máximo. Y si no, el mínimo. Y una intermedia. Y entonces eso me genera una rúbrica. Esto seguramente lo van a revisar en alguna de sus materias de evaluación. Pero aquí sí es muy importante que ustedes vean que eso se va a ir en paralelo a nuestra secuencia didáctica, ¿no? A nuestra planeación. Y todo eso tiene que llevarme al final de la clase, después de que yo reviso todos esos documentos de evaluación, que ha sentado las calificaciones y que aquí es muy importante que ustedes recuerden que una cosa es evaluar el aprendizaje que se ha generado y otra cosa es calificar. La calificación es un jueceo, es un juicio de valor sobre la evaluación que se ha realizado. La evaluación es un proceso. Entonces, después de yo revisar todos esos documentos
que establecen, ¿no? La evaluación que he llevado a cabo, mi estrategia de evaluación, yo debería poder decir, claro, los alumnos sí lograron analizar conceptos y desarrollar un plan de evaluación por cuenta propia. ¿Qué calificación van a obtener? Bueno, eso va a depender pues ya de los puntos que han sido asignados, pero la evaluación realmente tiene que ver con que yo pueda al final poder generar un razonamiento acerca de si esto se logró o no se logró. Y entonces, evidentemente, ustedes siempre tendrían que pensar, y perdón por ese lenguaje tan normativo, pero es que es parte como de los principios del dar clases, ¿no? De la didáctica. Ustedes tendrían que pensar en esta fórmula de mi unidad de aprendizaje o de competencia, cómo esto se va a materializar en actividades, qué recursos voy a utilizar para que estas actividades se logren y se lleven a cabo, y cómo esto abona a mi unidad de competencia, y cómo voy a demostrar que esta unidad de aprendizaje se está logrando. Y ese cómo voy a verificarlo tiene que ver con que a la par voy diseñando mi estrategia evaluativa. Y bien, pues entonces con esto nosotros estaríamos cerrando esta sesión. La verdad es que si se dan cuenta, no es un proceso difícil en el sentido de que realmente no es tan enredado, pero sí requiere mucho trabajo creativo y de sentarse y de planear y como de ir enganchando los ejes, los eslabones, mejor dicho, de lo que va a ser mi clase. Sinceramente, esto es algo que se tiene que hacer antes de la clase. Yo sé que hay clases que se nos van asignando o a las que vamos entrando después de que iniciaron las sesiones, ¿no? Y que a veces es más difícil, pero la verdad es que pienso que si ustedes trabajan con este tipo de secuencias, va a ser además de que el trabajo va a ser más sencillo para ustedes porque ya sabrán que se va a hacer en todo su semestre, su bloque, en donde sea que estén dando clases. También van a poder ir guiando con el proceso sin tener que estar improvisando o adivinando qué se va a hacer día con día, ¿no? Ahora, sí, la parte creativa es fuerte, en donde yo tengo que pensar cómo llego a lo que me estoy proponiendo y qué uso para llegar ahí. Y luego, cómo verifico que llegué o si no llegué, ¿no? Y también es válido poder decir, no llegué, ¿por qué? Porque ahí es cuando puedo ajustar mi actividad, cambiarla, renovarla o tal vez modificar ese libro, esa lectura, porque quizá cuando la aplico me doy cuenta que les costó trabajo comprenderla por el tipo de lenguaje, pero resulta que tal vez hay un video en YouTube que plantea exactamente la misma información, que está verificado, que es válido, que tiene un buen contenido, y puedo cambiarlo por este libro para hacer más sencilla la interacción. Aquí no se trata de que el libro sea muy difícil para demostrar que el estudiante puede, al contrario, se trata de que el libro sea lo adecuadamente suficiente para que interactúe y lleve a cabo la actividad. Recuerden, el recurso no es el objetivo de la clase, es la actividad con la que ellos van a llegar a desarrollar la unidad de aprendizaje. Entonces, bueno, pues sin más, espero que la sesión de hoy les haya sido de interés, les haya sido de utilidad y pues por supuesto que la puedan llevar a cabo eficazmente en la tarea y en sus prácticas profesionales. Saludos y hasta pronto.